Hola chicos y bienvenidos a la tercera y última parte del tema de bases de datos. Es un gusto como siempre saludarles y sin más, para finalizar este tema, comenzamos. Nuestro último tema a tratar será el lenguaje de SQL. El lenguaje de SQL es un lenguaje de programación, pero para las bases de datos. Es muy parecido al lenguaje de Visual Basic.net que utilizamos el año anterior para poder programar nuestros primeros software en Visual Studio. El idioma por lo general utilizado como estándar es el idioma inglés. Por supuesto es un idioma estándar a nivel mundial. Gracias al lenguaje SQL podemos utilizar una serie de instrucciones que nos permiten seleccionar y visualizar información en nuestra pantalla que esté almacenada en la base de datos. Asimismo, podemos efectuar otras acciones como ingresar datos, actualizar y también eliminar la información aparte de consultarla o visualizarla. La primera instrucción que vamos a ver es la instrucción select. La palabra select en español significa seleccionar. Por lo tanto, esta instrucción nos va a ayudar a mostrar todos los registros o datos que existan en una tabla de la base de datos. En el caso ejemplo, tenemos esta instrucción escribiendo al principio precisamente la palabra select. Seguidamente tenemos un asterisco, luego la palabra from y por último tenemos el nombre de la tabla a la que queremos extraer o consultar los datos. Esta instrucción significaría select, que significa seleccionar, el asterisco, que significaría todo, o la palabra all, luego from, que significa desde, y por último, por supuesto, el nombre de la tabla. Así que en términos simplistas, esta instrucción significa seleccione todo desde la tabla comentarios. Así que podríamos tener, luego de esa instrucción, una respuesta como este ejemplo, donde tenemos los campos que existen en esa tabla y por supuesto todos los registros que hay dentro de ella. En el siguiente ejemplo podemos observar la instrucción partida, mas sin embargo al ejecutarla se ejecutará por completo, como si estuviera escrita en una sola línea. Podemos observar que en el select seguidamente ya hemos reemplazado el asterisco por los nombres de los campos que queremos visualizar, porque puede ser que en una tabla no necesariamente queramos ver todos los campos que existan en ella, sino únicamente algunos campos que nosotros queramos ver. Luego podemos observar la palabra from seguido del nombre de la tabla a la que queremos consultar la información. Y tenemos adicionalmente algo nuevo como lo es el where. El where en español significa dónde. Esta palabra la vamos a utilizar para poder filtrar los datos o registros que queremos visualizar aparte de los campos en la tabla de la base de datos. Pues estamos indicando que queremos ver el nombre, la edad de un alumno, donde en el campo ingreso, que significa año de ingreso, es igual a 2008. Así que, como podemos observar y siendo muy simplistas, la instrucción significa que se requiere ver o se quiere seleccionar el nombre y la edad de la tabla alumnos donde el año de ingreso sea igual a 2008. El resultado de esa instrucción me lleva a dos únicos registros impresos en pantalla. En este caso tenemos al estudiante Pablo de 17 años y a la estudiante Ana de 15 años, que fueron los dos únicos estudiantes que ingresaron en el año 2008. Podemos también denotar que solamente se visualizan los dos campos que precisamente en la instrucción se escribieron, como lo es el campo edad y el campo nombre. La siguiente instrucción que vamos a ver es la palabra insert. Insert en español significa insertar, por lo tanto esta instrucción nos va a asegurar o a permitir ingresar o guardar datos nuevos en una tabla de la base de datos. Un ejemplo en la que podemos utilizar la instrucción insert es la siguiente. Utilizamos la palabra insert de primero, seguidamente de la palabra into, que significa en español dentro de. Luego de ello escribimos el nombre de la tabla a la que vamos a ingresar los datos nuevos. En este caso ejemplo se llama comentarios. Como parte opcional se puede escribir entre paréntesis los nombres de los campos que existen en esa tabla. No es necesario, pero es una opción. Luego de ello escribimos la palabra values. Values en español es valores, para finalmente escribir los datos que van a ser almacenados en los campos escritos previamente. Es decir, los valores de saludos, cómo está y la fecha van a ser almacenados en el mismo orden en el campo título, texto y fecha. El dato saludo será almacenado en el campo título. El dato cómo está será almacenado en el campo texto y el dato de la fecha será almacenado en el campo fecha. De esta manera almacenamos información en la tabla comentarios. En el siguiente ejemplo que vamos a ver de la instrucción insert, vamos a utilizar una tabla llamada agents, que en español es agentes. Vamos a ver cómo sería una instrucción sin necesidad de utilizar los nombres de los campos en la instrucción.
escribimos la palabra insert, into, y luego el nombre de la tabla, que en este caso se llamaría agentes. Luego se escribe la palabra values, que significa valores, y entre paréntesis irían los valores o los datos que van a almacenarse en cada uno de los campos de la tabla. Esto separado por comas. Es por ello que el primer dato que vamos a almacenar será el código del agente, luego el nombre del agente, seguidamente el área de trabajo, luego una comisión, que en este caso es un tipo de dato decimal, y seguido del número de teléfono que tendría ese agente. La siguiente instrucción que vamos a ver es la instrucción delete. La palabra delete significa borrar. Por lo tanto, será una instrucción que vamos a utilizar para eliminar registros o datos en una tabla. En el caso ejemplo vamos a ver cómo se utiliza la instrucción delete. Comenzamos con la palabra precisamente delete, luego de la palabra from, para indicar posteriormente el nombre de la tabla a la que queremos eliminar la información. Es importante utilizar la condición o la cláusula where para indicar específicamente qué queremos eliminar. Es decir, where, donde el ID sea igual a 1 en este caso. Siendo simplistas, la instrucción significaría elimine de la tabla comentarios donde el campo sea igual a 1 y solamente eliminaría ese único registro. Si no utilizamos la cláusula where y solo dejamos la primera parte de la instrucción, estaríamos eliminando toda la información que existe en la tabla y eso no es el escenario que se quiere normalmente. Para el siguiente caso ejemplo vamos a utilizar una tabla llamada sucursal y se requiere eliminar un registro dentro de ella. Por lo tanto, utilizaríamos entonces la instrucción delete, seguido del from, y luego el nombre de la tabla, que en este caso es sucursal, para poder eliminar un registro dentro de ella. Utilizamos la cláusula o la condición where para seguidamente escribir el nombre del campo y el valor que es al que queremos eliminar. Es decir, siendo simplistas, esta instrucción significaría elimine desde la tabla sucursal donde el código de la sucursal sea igual a 10. Por lo tanto, el sistema eliminaría la sucursal con el código número 10. Es de esta forma como podemos eliminar datos o registros en una tabla de una base de datos. Por último, tenemos la instrucción llamada update. Update en español significa actualizar, por lo tanto va a ser una instrucción que vamos a utilizar para poder modificar datos o campos que existan en un registro de una tabla. Para el caso ejemplo vamos a ver cómo se utilizaría la instrucción update. Comenzamos precisamente utilizando la palabra update. Seguidamente utilizamos el nombre de la tabla a la que queremos actualizar la información. Para este caso ejemplo, comentarios. Luego utilizamos una nueva palabra llamada set. Set en español significa asignar. Luego de la palabra set, escribimos el nombre del campo al que queremos actualizar y seguidamente el valor al que se le quiere asignar a ese campo. En este caso, el campo se llama título y el valor que tendría sería mi primer comentario. Como siempre y muy importante, utilizar la cláusula y la condición where, ya que si dejamos la consulta solo como la primera parte, estaría modificando ese campo con ese valor para todos los registros que existan en la tabla, y esa no es la intención. Con el where vamos a indicar exactamente cuál es el registro que deseamos modificar. En este caso será el registro con el ID igual a 1. Por lo tanto, esta instrucción de manera simplista nos dice que vamos a actualizar la tabla comentarios y se va a asignar al campo título el siguiente valor, donde el ID de ese registro sea igual a 1. De esta forma, actualizamos únicamente a ese registro de los miles que pueden haber en la tabla. Para el siguiente caso ejemplo, y quiero disculparme porque la imagen lamentablemente está muy difuminada, no pude encontrar una imagen de mejor calidad, pero en la primera instrucción lo que se quiere dar a entender es qué pasaría si no utilizamos el where. En el caso de la primera instrucción, lo que vemos es que dice update a la tabla usuarios, es decir, actualice a la tabla usuarios, asignando, es decir, set al campo clave el valor de Real Madrid. Si utilizamos esta instrucción tal cual y como está, obtenemos como resultado, por supuesto, la asignación del mismo nombre clave a todos los registros que existen, porque no se está indicando a quién específicamente. Mientras que para la segunda instrucción, si especificamos a quién va dirigido ese cambio, lo hará únicamente a ese registro, es decir, actualiza en la tabla usuarios, asignando al campo clave el valor de boca, donde el nombre o el campo nombre, en este caso el usuario, sea igual a Federico López. De esta forma, como podemos observar, el resultado de ese segundo cambio sería únicamente cambiar el campo clave con el valor de boca al usuario con el nombre Federico López. Es así como utilizaríamos entonces la instrucción update para poder actualizar o modificar datos existentes en una tabla de la base de datos.
Y bien, hasta aquí la tercera parte de bases de datos y última, por supuesto. Este era el tema que seguía luego de lo que estábamos haciendo en bases de datos, que recuerden que la última vez en clases estuvimos realizando la creación de bases de datos, la creación de tablas, la creación de sus campos y sus respectivos tipos de datos. Pues bien, lo que seguía era precisamente la elaboración de estas instrucciones para poder saber cómo asignar datos a la tabla de una base de datos, modificarlos, eliminarlos, consultarlos, etc. Pero lamentablemente llegó la pandemia y pues no pudimos abordar estos datos. Así que aquí tienen ya el material para que lo puedan ver y por supuesto comprender. Para más adelante estaríamos anunciando el nuevo tema que vamos a ver para esta subárea, manipulación de la información. Y sin más, como siempre me despido, que estén muy bien. Hasta luego.